Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 10.000 líneas. Capítulo 3. Sin fijación. Entonces, el mayor Saradvatiputra preguntó al bendito, Venerable Señor, ¿cuál es la fijación de un bodhisattva? El bendito respondió, Saradvatiputra, la fijación denota los puntos de vista que los bodhisattvas podrían adoptar con respecto a todas las cosas, y la mentalidad engañosa que podrían tener. Luego preguntó, Señor, ¿qué puntos de vista podrían adoptar los grandes seres, los bodhisattvas con respecto a todas las cosas? El bendito respondió, Saradvatiputra, hay puntos de vista que conciernen a los 5 skandhas, los elementos sensoriales, los campos sensoriales, las nobles verdades y el origen dependiente. Del mismo modo, hay puntos de vista sobre las aplicaciones de la atención plena, los esfuerzos correctos, los apoyos para la capacidad milagrosa, las facultades, los poderes, las ramas de la iluminación, el noble camino octuple y la liberación. Del mismo modo, hay puntos de vista sobre las concentraciones meditativas, las aspiraciones inconmensurables y las absorciones sin forma. Del mismo modo, hay una visión sobre las contemplaciones, de la impureza, una visión sobre los recuerdos, una visión sobre los aspectos de la percepción, una visión sobre los modos de conocimiento, una visión sobre las estabilidades meditativas, una visión sobre las facultades, un punto de vista sobre los campos sensoriales de dominio, y un punto de vista sobre los aspectos del vacío. Del mismo modo, hay puntos de vista sobre los 10 poderes de un Tathagata, las garantías, los discernimientos sin obstáculos, la gran bondad amorosa, la gran compasión, las 18 cualidades distintas de los Budas, la comprensión de todos los fenómenos, la comprensión de los aspectos del camino, y omnisciencia. Del mismo modo, hay una visión sobre las perfecciones trascendentes, una visión sobre los poderes extrasensoriales, una visión sobre los ojos, una visión sobre las marcas mayores y una vista sobre las marcas menores. Saradvatiputra, estos son los puntos de vista que los grandes seres bodhisattva podrían adoptar, con respecto a todas las cosas. Luego preguntó, Señor, ¿cuáles son las mentalidades engañadas que los grandes seres bodhisattvas podrían tener con respecto a todas las cosas? El bendito respondió, Saradvatiputra, con respecto a esos fenómenos, que comienzan desde los 5 agregados psicofísicos y se extienden hasta el vínculo, de origen dependiente conocido como envejecimiento y muerte, y también con respecto a aquellos que comienzan desde las 4 aplicaciones de la atención plena y, f. 20a, se extienden hasta el noble camino octuple, y también con respecto a las que comienzan desde las 3 puertas de entrada a la liberación y se extienden hasta el vacío de la naturaleza esencial de las no entidades, y también con respecto a aquellos que comienzan desde los 10 poderes de los Tathagatas y se extienden hasta la omnisciencia, y también con respecto a aquellos que comienzan desde las 6 perfecciones trascendentes y se extienden hasta las 80 marcas menores, cuando uno las ve como permanentes o impermanente, como propicio para la felicidad o el sufrimiento, como un yo o no un yo, vacío o no vacío, con signos o sin signos, con aspiraciones o sin aspiraciones, calma o no calma, versión original y don o nulo, afligido o purificado, surgiendo o no surgiendo, cesando o no cesando, y como entidades o no entidades, y cuando uno aprehende, define y se involucra en ideación y escrutinio con respecto a ellos, eso se llama engañado. Importa qué grandes seres de bodhisattva podrían tener con respecto a todas las cosas. Además, Saradvatiputra, cada vez que un gran ser bodhisattva tiene la opinión de que estos son fenómenos virtuosos, estos son fenómenos no virtuosos, estos son fenómenos específicos, estos son fenómenos no específicos, estos son fenómenos mundanos, estos son fenómenos supramundanos, estos son fenómenos contaminados, estos son fenómenos no contaminados, estos son fenómenos condicionados, estos son fenómenos no condicionados, estos son fenómenos comunes, o son fenómenos poco comunes, y luego aprehenden, definen y participan en la ideación y el escrutinio con respecto a ellos. Eso,
Saradvatiputra, se llama la mente engañada que los grandes seres de Bodhisattva podrían tener con respecto a todas las cosas. Si pregunta por qué, es porque no hay seres sintientes, porque los seres sintientes no son aprehensibles, porque los seres sintientes no surgen, porque los seres sintientes son incesantes y porque los seres sintientes son de hecho vacío. Lo mismo ocurre con los organismos vivos, las vidas, las criaturas vivientes, los individuos, la humanidad, los seres humanos, los actores, los creadores, los peticionarios, los instigadores, los experimentadores, los sujetos experimentados y los conocedores. 142 Porque no son percibidos, porque no son aprehensibles, porque no surgen, porque son incesantes y porque en realidad son el vacío. De hecho, todos los fenómenos son incesantes, vacíos, inmóviles, vacíos, sin yo, no originados, no creados, incondicionados y sin creador o actor. Si pregunta por qué, es el caso de que estas formas físicas son meramente nombres, y lo mismo ocurre con los sentimientos, percepciones, formativos, predisposiciones y conciencia. De hecho, lo mismo se aplica a todas las categorías fenomenológicas restantes, en cuanto al vínculo dependiente del envejecimiento y la muerte. De manera similar, estas cuatro aplicaciones de la atención plena son meramente nombres, y lo mismo se aplica a todos los atributos causales restantes, hasta el noble camino octuple incluido. Estas tres puertas de entrada a la liberación son meramente nombres, y lo mismo se aplica a todas las experiencias meditativas restantes, hasta incluyendo el vacío de la naturaleza esencial de las no entidades. Estos 10 poderes de los tathagatas son meramente nombres, y lo mismo se aplica a todos los atributos y logros fructíferos restantes, hasta incluyendo la omnisciencia. Estas 6 perfecciones trascendentes son simplemente nombres, y lo mismo se aplica a todos los atributos fructíferos restantes, hasta incluyendo las 80 marcas menores. Saradvatiputra. Con respecto a esas cosas, que son meramente nombres, ¿hay alguna que exista absolutamente? No hay ninguno, Señor, respondió. Saradvatiputra, dijo el bendito, si uno viera estos como absolutamente existentes y los aprehendiera, dualísticamente, los definiera y se involucrara en la ideación y el escrutinio con respecto a ellos, ¿cree que esto no sería equivalente a lo mencionado anteriormente? Puntos de vista que los bodhisattvas podrían adoptar y las mentes engañadas que podrían tener? Sí, Señor, respondió. Entonces el bendito dijo, Saradvatiputra, por estas razones, debe comprender que las opiniones que los bodhisattvas podrían adoptar y las mentes engañadas que podrían tener están designadas como fijación. Entonces, el mayor Saradvatiputra preguntó al bendito de la siguiente manera, Venerable Señor, ¿cómo son todas estas cosas? Comenzando desde los 5 agregados psicofísicos y extendiéndose hasta las 80 marcas menores, reducidas, al final, a meros nombres. El bendito respondió, Saradvatiputra, los 5 agregados psicofísicos están meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no está sujeto a la aparición ni a la cesación, y solo se designa convencionalmente con nombres y símbolos. 143 Incluso los nombres de los agregados psicofísicos no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, los 6 campos de los sentidos internos son, al final, simplemente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los 6 campos de los sentidos internos no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, los 6 campos sensoriales externos son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los campos sensoriales externos no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, los 18 elementos sensoriales son meramente conceptualizados.
Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los elementos sensoriales no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, las cuatro nobles verdades son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las nobles verdades no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, los 12 enlaces de origen dependiente son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los enlaces de origen dependiente no existen internamente, ni existen externamente, ni se encuentran entre estos dos. Saradvatiputra, las cuatro aplicaciones de la atención plena son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las aplicaciones de la atención plena no existen internamente, ni existen externamente, ni se encuentran entre estos dos. Saradvatiputra, los cuatro esfuerzos correctos son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los esfuerzos correctos no existen internamente, ni existen externamente, ni se mantienen entre estos dos. Saradvatiputra, los cuatro apoyos para la habilidad milagrosa son simplemente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los soportes para la habilidad milagrosa no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco se encuentran entre estos dos. Saradvatiputra, las 5 facultades están simplemente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las 5 facultades no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, los 5 poderes son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los 5 poderes no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, las 7 ramas de la iluminación están simplemente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las ramas de la iluminación no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, el noble camino octuple está meramente conceptualizado. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso el nombre de la noble senda octuple no existe internamente, ni existe externamente, ni permanece entre estos dos. Saradvatiputra, las 3 puertas de entrada a la liberación están simplemente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las puertas de entrada a la liberación no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, las 4 concentraciones meditativas son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa. F. 22b, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las concentraciones meditativas no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Saradvatiputra, las 4 aspiraciones inconmensurables son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las aspiraciones inconmensurables no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvatiputra,
Las 4 absorciones meditativas sin forma están simplemente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las absorciones meditativas sin forma no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 8 aspectos de la liberación son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los aspectos de la liberación no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 9 pasos seriados de equilibrio meditativo son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los pasos en serie del equilibrio meditativo no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, las 9 contemplaciones de la impureza son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa. F. 23a. Y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las contemplaciones de la impureza no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 10 recuerdos son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los recuerdos no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 6 aspectos de la percepción son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los 6 aspectos de la percepción no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 10 aspectos del conocimiento son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los aspectos del conocimiento no existen internamente, ni existen externamente, ni se encuentran entre estos dos. Saradvati-putra, las 3 estabilidades meditativas son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las estabilidades meditativas no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, las 3 facultades están simplemente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las 3 facultades no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 8 campos sensoriales de dominio están meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los campos sensoriales de dominio no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 10 campos sensoriales de la consumación total son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los campos sensoriales de la consumación total no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco se encuentran entre estos dos. Saradvati-putra, los 18 aspectos del vacío son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los aspectos de la vacuidad no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Saradvati-putra, los 10 poderes de los tathagatas son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa,
y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los 10 poderes de los Tathagatas no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Sarasvatiputra, las 4 garantías son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las garantías no existen internamente, ni existen externamente, ni se mantienen entre estos dos. Sarasvatiputra, los 4 discernimientos sin obstáculos son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los discernimientos sin impedimentos no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Sarasvatiputra, gran bondad amorosa está simplemente conceptualizado. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso el nombre de la gran bondad amorosa no existe internamente, ni existe externamente, ni permanece entre estos dos. Sarasvatiputra, gran compasión está simplemente conceptualizado. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso el nombre de la gran compasión no existe internamente, ni existe externamente, ni permanece entre estos dos. Sarasvatiputra, las 18 cualidades distintas de los Budas son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las 18 cualidades distintas de los Budas no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Sarasvatiputra, la comprensión de todos los fenómenos, la comprensión de los aspectos del camino y la comprensión de la omnisciencia son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de la comprensión de todos los fenómenos, la comprensión de los aspectos del camino y la comprensión de la omnisciencia no existen internamente, f. 24b, ni existen externamente, y tampoco acatan entre estos dos. Sarasvatiputra, las 6 perfecciones trascendentes son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las 6 perfecciones trascendentes no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Sarasvatiputra, los 6 poderes extrasensoriales son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los poderes extrasensoriales no existen internamente, ni existen externamente, y tampoco se encuentran entre estos dos. Sarasvatiputra, los 5 ojos son meramente conceptualizados. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de los 5 ojos no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Sarasvatiputra, las 32 marcas principales de un hombre superior son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las 32 marcas principales de un hombre superior no existen internamente, ni existen externamente, ni permanecen entre estos dos. Sarasvatiputra, las 80 marcas menores excelentes son meramente conceptualizadas. Todo lo que se conceptualiza no surge ni cesa, y solo se designa convencionalmente por nombres y símbolos. Incluso los nombres de las 80 marcas menores excelentes no existen internamente, ni existen externamente, ni se mantienen entre estos dos. Sarasvatiputra, grandes seres bodhisattva que practican la perfección trascendente de la sabiduría deben entrenarse en consecuencia en aquellas cosas que se conceptualizan como nombres y símbolos.
Los grandes seres bodhisattvas deberían comprender de esa manera aquellos fenómenos que se conceptualizan como nombres y símbolos. Al comprender esos fenómenos que se conceptualizan como nombres y símbolos, no se fijarán en las formas físicas, no se obsesionarán con los sentimientos, las percepciones, las predisposiciones formativas y la conciencia, y de manera similar, no se obsesionarán con ningún otro fenómeno, incluido el vínculo dependiente del envejecimiento y la muerte. Del mismo modo, no se obsesionarán con las 4 aplicaciones de la atención plena y, de manera similar, no se obsesionarán con ninguno de los otros atributos causales, hasta el noble camino octuple incluido. Del mismo modo, no se fijarán en las 3 puertas de entrada a la liberación, y de manera similar, no se fijarán en ningún otro logro, hasta el vacío de la naturaleza esencial de las no entidades. Del mismo modo, no se fijarán en los 10 poderes de los Tathagatas, y de manera similar, no se fijarán en ninguno de los otros atributos fructíferos, hasta incluyendo la omnisciencia. Del mismo modo, no se fijarán en las 6 perfecciones trascendentes y, de manera similar, no se fijarán en ninguno de los otros atributos fructíferos, hasta las 80 marcas menores incluidas. Entonces, el mayor Saradvatiputra le preguntó al bendito, Venerable Señor, si todos los fenómenos son meramente conceptualizados y meramente nominales, no se seguiría, Venerable Señor, que todas las cosas tienen una naturaleza esencial de no entidad, o que incluso los atributos de los bodhisattvas tendrían una naturaleza esencial de no entidad, o que todas las cosas en cuanto a la iluminación tendrían una naturaleza esencial de no entidad, o, si ese fuera el caso, que la práctica de la castidad también se convirtiera en una no entidad. El camino de los bodhisattvas se convertiría en una no entidad, incluso las 6 perfecciones trascendentes se convertirían en no entidades, y las claras realizaciones de la doctrina que tienen los grandes seres bodhisattvas también serían inexistentes. De hecho, digo que la liberación del sufrimiento también sería inexistente. Entonces, el bendito respondió al mayor Saradvatiputra de la siguiente manera, Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir las formas físicas como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir los sentimientos, las percepciones, las predisposiciones formativas y la conciencia como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir los ojos como una entidad? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la facultad mental como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir las vistas como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir los sonidos, olores, sabores, tangibles y fenómenos mentales como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de los ojos, el elemento sensorial de las vistas y el elemento sensorial de la conciencia visual como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de los oídos, el elemento sensorial de los sonidos y el elemento sensorial de la conciencia auditiva como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la nariz, el elemento sensorial de los olores y el elemento sensorial de la conciencia olfativa como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la lengua, el elemento sensorial de los gustos y el elemento sensorial de la conciencia gustativa como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial del cuerpo, el elemento sensorial de los tangibles y el elemento sensorial de la conciencia táctil como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra, ¿crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la facultad mental, el elemento sensorial de los fenómenos mentales y el elemento sensorial de la conciencia mental como entidades? No, señor, respondió. Saradvatiputra,
¿crees que uno se libera al percibir las nobles verdades y, en la misma línea, todos los fenómenos mencionados, hasta e incluyendo el vínculo dependiente de envejecimiento y muerte como entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las aplicaciones de la atención plena, y en la misma línea, todos los atributos causales antes mencionados, hasta el noble camino óctuple como entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las puertas de entrada a la liberación, y en la misma línea, todos los logros antes mencionados, hasta incluyendo los 18 aspectos del vacío como entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los 10 poderes de los Tathagatas, y en la misma línea, todos los atributos fructíferos mencionados, hasta incluyendo la omnisciencia como entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las 6 perfecciones trascendentes y, en la misma línea, todos los atributos fructíferos mencionados anteriormente, hasta las 80 marcas menores como entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las formas físicas como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los sentimientos, las percepciones, las predisposiciones formativas y la conciencia como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que se libera al percibir los ojos como una no entidad? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la facultad mental como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las vistas como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los sonidos, olores, sabores, tangibles y fenómenos mentales como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de los ojos, el elemento sensorial de las vistas y el elemento sensorial de la conciencia visual como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de los oídos, el elemento sensorial de los sonidos y el elemento sensorial de la conciencia auditiva como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la nariz, el elemento sensorial de los olores y el elemento sensorial de la conciencia olfativa como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la lengua, el elemento sensorial de los gustos y el elemento sensorial de la conciencia gustativa como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial del cuerpo, el elemento sensorial de los tangibles, F27A, y el elemento sensorial de la conciencia táctil como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la facultad mental, el elemento sensorial de los fenómenos mentales y el elemento sensorial de la conciencia mental como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las nobles verdades y, en la misma línea, todos los otros fenómenos mencionados, hasta el vínculo dependiente de envejecimiento y muerte, como entidades no incluidas? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las aplicaciones de la atención plena, y en la misma línea, todos los demás atributos causales mencionados anteriormente, hasta e incluyendo el noble camino óctuple, como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las puertas de entrada a la liberación, y en la misma línea, todos los otros logros antes mencionados, hasta incluyendo el vacío de la naturaleza esencial de las no entidades, como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los 10 poderes de los Tathagatas, y en la misma línea, todos los demás atributos fructícolas mencionados anteriormente, hasta la omnisciencia, incluyendo, como entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra.
crees que uno se libera al percibir las 6 perfecciones trascendentes, y en la misma línea, todos los demás atributos fructícolas mencionados anteriormente, hasta las 80 marcas menores, como no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las formas físicas como entidades y no entidades? No, señor, respondió. ¿Crees que uno se libera al percibir los sentimientos, las percepciones, las predisposiciones formativas y la conciencia como entidades y no entidades? F. 27b. No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los ojos como una entidad y una no entidad? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la facultad mental como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las vistas como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir sonidos, olores, sabores, tangibles y fenómenos mentales como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de los ojos, el elemento sensorial de las vistas y el elemento sensorial de la conciencia visual como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de los oídos, el elemento sensorial de los sonidos y el elemento sensorial de la conciencia auditiva como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la nariz, el elemento sensorial de los olores y el elemento sensorial de la conciencia olfativa como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la lengua, el elemento sensorial de los gustos y el elemento sensorial de la conciencia gustativa como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial del cuerpo, el elemento sensorial de los tangibles y el elemento sensorial de la conciencia táctil como entidades y no entidades? No, señor, él respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir el elemento sensorial de la facultad mental, el elemento sensorial de los fenómenos mentales y el elemento sensorial de la conciencia mental como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las nobles verdades, y de manera similar, todas las demás categorías fenomenológicas, hasta e incluyendo el vínculo dependiente de envejecimiento y muerte, como entidades y no entidades? No, señor, respondió 3.99 Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las 4 aplicaciones de la atención plena, y en la misma línea, todos los demás atributos causales, hasta e incluyendo el noble camino óctuple, como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno es liberado al percibir las puertas de entrada a la liberación, y en la misma línea, todos los otros logros, hasta el vacío de la naturaleza esencial de las no entidades, como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir los 10 poderes de los Tathagatas, y en la misma línea, todos los demás atributos fructíferos, hasta e incluyendo la omnisciencia, como entidades y no entidades? No, señor, respondió Sarasvati-putra. ¿Crees que uno se libera al percibir las 6 perfecciones trascendentes y, en la misma línea, todos los demás atributos fructíferos, hasta las 80 marcas menores, como entidades y no entidades? No, señor, respondió entonces el bendito se dirigió al Sarasvati-putra mayor de la siguiente manera: cualquiera sea su razonamiento, uno no se libera al percibir las formas físicas, y todos los demás agregados, hasta e incluyendo la conciencia, como entidades. Tampoco se libera al percibirlos como no entidades, y tampoco se libera al percibirlos como entidades y no entidades. Del mismo modo, esto se aplica a los ojos, y en la misma línea, a todos los otros órganos sensoriales, hasta incluyendo la facultad mental. Del mismo modo, se aplica a las vistas, y en la misma línea, a
todos los otros objetos sensoriales, hasta e incluyendo los fenómenos mentales. F. 28b. Del mismo modo, se aplica al elemento sensorial de los ojos y, en la misma línea, a todos los demás elementos sensoriales, incluido el elemento sensorial de la conciencia mental. Del mismo modo, se aplica a las nobles verdades y, en la misma línea, a todos los demás fenómenos, hasta incluyendo el vínculo dependiente del envejecimiento y la muerte. Del mismo modo, se aplica a las aplicaciones de la atención plena y, en la misma línea, a los otros atributos causales, hasta el noble camino octuple incluido. Del mismo modo, se aplica a las puertas de entrada a la liberación y, en la misma línea, a todos los otros logros, hasta el vacío de la naturaleza esencial de las no entidades. Del mismo modo, se aplica a los poderes de los tathagatas y, en la misma línea, a todos los demás atributos fructíferos, hasta incluyendo la omnisciencia. Del mismo modo, se aplica a las 6 perfecciones trascendentes y, en la misma línea, a todos los demás atributos fructíferos, hasta las 80 marcas menores inclusive. En todos estos casos, uno no se libera al percibirlos como entidades, tampoco se libera al percibirlos como no entidades, y tampoco se libera al percibirlos como entidades y no entidades. En la misma línea, esto debería extenderse para cubrir toda la gama de fenómenos, tal como se ha presentado aquí con referencia al conjunto de formas físicas, y así sucesivamente. Entonces, el mayor Saradvatiputra le preguntó al bendito de la siguiente manera: Venerable Señor, si, por lo tanto, las formas físicas no existen y no son aprehensibles, ¿cómo podría uno liberarse al percibir las formas físicas como entidades, o al percibirlas como no entidades, o percibiéndolas como entidades y no entidades? Lo mismo ocurre con los sentimientos, las percepciones, las predisposiciones formativas y la conciencia. Del mismo modo, lo mismo ocurre con los ojos y, en la misma vena, los otros órganos de los sentidos, hasta incluyendo la facultad mental. Del mismo modo, lo mismo ocurre con las vistas y, en la misma línea, los otros objetos sensoriales, hasta incluyendo los fenómenos mentales. Del mismo modo, lo mismo ocurre con el elemento sensorial de los ojos y, en la misma vena, los otros elementos sensoriales, hasta el elemento sensorial de la conciencia mental inclusive. Del mismo modo, lo mismo ocurre con las nobles verdades y, en la misma línea, todos los demás fenómenos, hasta incluido el vínculo dependiente del envejecimiento y la muerte. Del mismo modo, lo mismo se aplica a las aplicaciones de la atención plena y, en la misma línea, todos los demás atributos causales, hasta el noble camino octuple incluido. Del mismo modo, lo mismo se aplica a las puertas de entrada a la liberación y, en la misma línea, todos los otros logros, hasta el vacío de la naturaleza esencial de las no entidades. Del mismo modo, lo mismo se aplica a los poderes de los tathagatas, y en la misma línea, todos los demás atributos y logros fructíferos, hasta incluyendo la omnisciencia. Del mismo modo, lo mismo ocurre con las 6 perfecciones trascendentes y, en la misma línea, todos los demás atributos fructíferos, hasta las 80 marcas menores inclusive. Si estos no existen y no son aprehensibles, ¿cómo podría uno liberarse al percibirlos como entidades, o al percibirlos como no entidades, o al percibirlos como entidades y no entidades? Si uno preguntara por qué, venerable Señor, es porque los estados mentales afectados estarían indicados. Si uno preguntara cuáles serían esas indicaciones, las indicaciones de esos estados mentales afectados comprenderían imágenes, sonidos, olores, sabores, tangibles y fenómenos mentales. Venerable Señor, lo que sea que esté sujeta a los estados mentales afectados no se libera. El bendito respondió: Saradvatiputra, bien hecho, has hablado bien, Saradvatiputra. Así es como los grandes seres bodhisattva deben entrenarse en la perfección trascendente de la sabiduría.